Ah, hay que firmar algo por la ley orgánica de protección de datos que está muy vigente aquí en España. No, no, hay sin problema. Bueno, para mí es una honra. La verdad que me siento muy feliz de estar aquí. Aunque ustedes no me crean, yo hace 25 años estoy aproximadamente aquí en España. Solo que en la práctica llegué hace 2. Dios colocó en mi corazón España hace muchos años atrás. Mi hija que cumplió 29 años me dice, papá, yo desde que era muy pequeño em, te escuchaba decir que España, estabas orando por España y hablaba de España cada vez que aparecía un avión, decías España, España, España. Y la verdad es que Dios cumple su propósito y precisamente hoy quiero compartir con ustedes una palabra que lleva por título Cumple tu misión. Y, y quiero que podamos meditar profundamente en lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y me llamó mucho la atención en el tiempo de la adoración em, em, una expresión que salió mientras estaba ministrando y decía, no nos podemos hacer la idea de lo que falta por ver. Qué profundo. No nos podemos hacer la idea de lo que falta por ver. Y la palabra del Señor así lo manifiesta. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Si tú has pensado que has visto todo ahora y has caminado por muchos años, quiero decirte que estás recién comenzando. Quiero decirte que Dios tiene siempre reservado lo mejor para el final. Y hoy no es la excepción. Me acompaña en esta mañana mi esposa Patricia, que viene soñando conmigo este sueño también durante los mismos veintitantos años. Y, mm, y la verdad es que ella me hace mucho reír siempre, porque cada vez que cuenta el testimonio de llegar acá a España, dice que su oración frecuente era, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Y claro, esa misma risa que usted le dio también me daba a mí, porque por ningún motivo ella quería moverse de Chile, de nuestro país. Y yo le dije, Señor, porque cuando me envió en el 2023 aquí a hacer un viaje de exploración, y, y tuve el honor de ir por muchos lugares. Estuve en Madrid, estuve en Málaga, en Huelva, en Córdoba. Pero cuando puse los pies aquí en Sevilla, mi corazón se encendió. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y con el que canta, que dicen que Sevilla tiene un color especial. Y yo le dije, Señor, yo no puedo convencer a mi esposa. No puedo convencerla, Señor, así como tú tocaste mi corazón, hazlo con ella. Y esa fue mi oración. Y la verdad es que lo demás es historia, Dios les mostró en sueño, pero literalmente los colores, no sé si fue también el aroma, pero le mostró los detalles de un lugar que yo nunca había entrado, a pesar de que había estado aquí en Sevilla, porque había muchas cosas que yo no quise participar porque yo no venía de turista. Yo venía a escuchar la voz de Dios. Y había un lugar que yo nunca entré y que es muy lógico si uno viene a Sevilla, mínimo conocer la Plaza España. Yo no entré. Y Dios comienza a mostrarle los colores, que estaba edificada en una curva, y que había un río, y que habían botes, y que había mucha gente pasando por abajo, y me pregunta, ¿en Sevilla hay mar? Y yo me pongo a pensar como me gusta mucho la historia. Y yo dije, por allá, por el año 1200 y un poco más atrás, sí tenía mar, entraba y conozco la historia del mar Tartésico, pero ahora ese mar Tartésico no existe. Solamente corre un río. Y ahí se quedó. Porque Dios le había mostrado en una visión, le mostró los detalles, pero específicos,
de ese lugar que yo no conocía y que ella jamás en su vida había visto. Y era literalmente la Plaza España con todos sus detalles. Después le mostró una moneda, un euro, con el sello de España. Después, muchas cosas, hasta que finalmente pone sus pies aquí en una palabra que Dios le entregó, que el 2 de octubre iba sus pies a estar puestos aquí en España. Y precisamente llegó aquí a España en esa fecha, porque cuando Dios determina algo y nosotros nos disponemos en su voluntad, eso se cumple sí o sí. ¿Puedes decir conmigo, el Señor cumplirá su propósito en mí? El título de este mensaje es Cumple tu misión. Y quiero dar las gracias a Pedro, a Conchi y a la iglesia en general por haberme invitado y tener la confianza de cederme este lugar que es tan importante para la iglesia, es tan importante para la comunidad. Quiero que iniciemos este mensaje haciéndonos una pregunta directa al corazón y una pregunta que define nuestra existencia. ¿A qué te llamó Dios? Y esta es la pregunta. Hoy venimos bajo una premisa muy clara y que es impostergable y que tiene que ver precisamente con el título de este mensaje, es Cumple tu misión. Venimos a hablar de la importancia de la razón fundamental de cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Todo lo que Dios creó lo hizo con un propósito exacto. Todo fue hecho por el aliento de su boca, por el poder de su palabra, y cada elemento de la creación cumple una función para la cual fue diseñada. Créeme, por favor, fuiste creado con un propósito. Fuiste creado con el aliento de la palabra del Señor. Tócate y trata de sentir de que eres lo máximo, la máxima expresión de la creación de Dios. ¿Sí? Menos que eso no puedes pensar. Ese es el estándar. Ese es lo que tú tienes que considerar quién eres. Porque Dios a través de esta palabra, a través de este mensaje, también te quiere devolver la dignidad. Te quiere hacer entender que tú tienes valor para Él. ¿Ok? Y para ilustrar un poquito esto, me llama mucho la atención que en la naturaleza siempre me ha llamado, valga la redundancia, poderosamente la atención la vid. En Chile comúnmente se conoce como la parra. Pero hay un detalle muy importante en este elemento, en esta creación de Dios también, que jamás en mi vida he visto un mueble hecho de esta madera. Nunca he visto un mueble hecho de esta madera, nunca he visto una silla hecha de la vid, nunca he visto una mesa. No sé si ustedes, tal vez en mi país, somos un poco inexpertos en crear mesas, sillas con la vid. Tal vez algunos elementos, adornos, qué sé yo, pero jamás he visto un mueble hecho de esta manera. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la madera de la vid no sirve para construir estructuras, porque no tiene la firmeza para cumplir tal función. La vid o la parra fue diseñada con el único propósito, con el único fin, imagínense cuál, dar fruto. Es dar fruto. Y su valor no está en la madera, sino que está en la capacidad de reproducir el fruto, la vida que está en esa fruta. Y precisamente cuando usted se encuentre con una viña, un viñedo, se va a dar cuenta de que esta planta no crece mucho, a diferencia de esas vid silvestres o las que tenemos comúnmente en la casa, que dejamos que crezca y que nos dé sombra. Estas vid en los viñedos crecen muy pequeñas porque se prepara solamente para que genere la fuerza para que el fruto que dé sea el mejor, para que no pierda energía, no pierda toda la energía que tiene dentro
para crecer en ramas, sino que para que toda esa energía se concentre en el fruto. No sé si está captando un poco la idea. Con uno es suficiente. Me doy por pagado. Jesús lo dijo muy claro en Juan capítulo 15 y en el versículo 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Se dan cuenta? Si la vid no da fruto, pierde por completo su razón de ser. Así somos nosotros en las manos de nuestro Dios. No fuimos llamados para ser adornos pasivos, sino que fuimos creados por su palabra para dar fruto y cumplir su misión. Para esto necesitamos vivir un proceso. Y aquí me llama mucho la atención cuando yo le pregunto a Pedro, le digo, me gustaría como saber de qué están hablando. Y me dijo, estamos hablando de la sal. Somos la sal de la tierra. Y yo dije, me la puso difícil. ¿Por qué pregunté? Puede haber sido un tema libre. Pero a mí me gusta meterme en como se dice vulgarmente, no sé si aquí, en las patas de los caballos. ¿Se dice aquí también esa expresión? ¿Pero se entiende? Ok. ¿Ah? En los charcos. No me meto en los charcos. Pero aquí se produce una química divina que nos capacita. Ahora bien, para que podamos cumplir esa misión, el diseñador tuvo que, primero, transformarnos. Sé que durante esta semana, como ya lo mencionamos, han estado compartiendo estas series tituladas que vosotros sois la sal de la tierra. Jesús utilizó este elemento de la vida diaria, de la vida cotidiana, pero hoy quiero que miremos la sal a través de los ojos de la ciencia para entender la obra maestra que Dios hizo con nosotros. Científicamente, la sal, el cloruro de sodio, es un elemento compuesto por dos sustancias que en su estado natural y por separado son completamente letales. El sodio es un metal alcalino altamente reactivo y en su estado puro, si entra en contacto con el agua, imagínense qué es lo que sucede, explota. Es inestable y es peligroso. El cloro es un gas de color verde amarillento, fuertemente oxidante y altamente tóxico para los seres vivos. Respirarlo causa la muerte. Dos elementos, un sólido, un gas, que son letales para el ser humano. Imagínense este panorama, un metal que explota, un gas que envenena. Si intentásemos consumirlo por separado, en su estado natural, nos mataría. Y aquí es donde entra esta química divina para hacer una combinación perfecta. Al unirse estos dos elementos mediante una reacción química, forman cristales de sal que son totalmente estables, inofensivos e indispensables para el ser humano. Qué maravilloso ejemplo nos muestra el Señor a través de este ejemplo que es la sal. Y es lo que también hace Dios con nosotros. Antes de venir a Cristo, nuestras vidas por separado eran como el sodio y el cloro. Destructivas, inestables, también pueden decir amén cuando vaya diciendo estas cosas. Reactivas, esclavos del pecado. Como lo dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, en otro tiempo nosotros también éramos insensatos y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres de este mundo. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero la química divina de Dios operó en nosotros.
Nos unió a Cristo y a su iglesia, transformando lo que antes era muerte e inestabilidad en una combinación perfecta. Nos convirtió en la sal de la tierra para ser útiles para su reino. Tú eres la sal, yo soy la sal y somos útiles para su reino. Y Dios ocupa las cosas comunes, las cosas cotidianas, para hacernos entender grandes verdades, grandes revelaciones. Y algo como tan sencillo cuando estamos en la mesa, una expresión tan sencilla, pásame la sal. ¿Quién lo ha dicho eso? Pásame la sal. En algunos lugares la están prohibiendo por la hipertensión, pero es muy común que la sal esté en la mesa. Y la sal, más adelante lo voy a mencionar, pero la sal, si bien es cierto, podemos tener todos los condimentos el comino, la pimienta, el eneldo, el romero. ¿Qué más? El ajo. Y usted va a comer la comida y dice, le falta sal. Porque la sal es el que realza los otros sabores. La sal es el que realza el sabor. No he mencionado los puntos, pero para que vean que voy rápido, ya voy en el punto número 3. La permanencia. La ironía y de la necedad química. Y aquí me van a entender por qué. Una vez que la química divina nos transforma en la sal, esa identidad se vuelve eterna. Voy a preguntar muchas veces, ya he predicado varias veces aquí en España, pero a veces utilizo palabras que no se ocupan, pero ¿se ocupa la palabra meme aquí? ¿Los memes? Sí, perfecto, nos vamos a entender, estamos hablando el mismo lenguaje. Hace unos días atrás vi un meme que me dio mucha risa, pero que nos deja una tremenda lección espiritual. Aparecía un envase de sal rosada del Himalaya. Y la publicidad decía con orgullo, sal pura del Himalaya, extraída de la tierra donde se formó hace más de 250 millones de años. Pero lo llamativo era que mirabas el reverso del envase, en la etiqueta de plástico del supermercado y decía, fecha de vencimiento, enero del 2027. ¡Qué contradicción tan grande! Una sal que ha guardado todas sus propiedades durante millones de años en la roca y resulta que se va a caducar próximamente por culpa de un envase de plástico. Hermanos, la sal verdadera no vence, no caduca. Jesús nos advirtió esto en Mateo 5:13. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿de qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede hacer que vuelva a ser útil? La desecharán y la pisotearán como algo que no vale nada. Como esa pobre sal que llegó a ese envase, que tiene fecha de vencimiento. Cuando leemos este pasaje en su idioma original, descubrimos algo muy impresionante. La palabra griega que se traduce aquí como perder el sabor es moranté, que literalmente significa volverse necia o perder el juicio, donde viene nuestra palabra demencia. Y aquí es donde están las ironías de esta, y donde podemos entender esto. Al usar este término, Jesús plantea un absurdo lógico y recurre a una genial ironía o sátira. La sal es un mineral, un objeto inanimado que no tiene mente y por lo tanto químicamente es imposible que cometa una necedad. Cristo nos presenta una imagen sumamente irónica, la de un mineral que de pronto se vuelve loca o se vuelve tonto. Pierde el juicio y olvida cómo hacer un único trabajo que es salar. Y me acuerdo de mi hermano con eso. Mi hermano siempre está con muchas herramientas y un día estaba ocupando una máquina para pulir y la máquina algo hizo, me dijo, esta máquina se pone tonta. Entonces, si lo
llevamos al sentido de lo que Jesús nos quería decir, estaba utilizando un sentido humano para hablar de algo que Él quería que nosotros pudiéramos entender, que cuando algo que no cumple su función y pierde su objetivo, sale de su cordura, pierde la noción de lo cuerdo. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que para un cristiano transformado por Dios, el no cumplir su misión es un absoluto contrasentido. Es incoherente que, habiendo sido rescatado por la química divina, valga la redundancia, actuemos como que si hubiéramos perdido el juicio. Olvidando para qué fuimos plantados en la tierra. La única forma de que esa sal se vuelva necia es que se contamine y se mezcle tanto con la tierra del mundo que pierda su esencia. No permitas que las corrientes de este mundo contaminen tu sabor. No permitas que las corrientes de este siglo te lleven. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Y me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo tenía una virtud de poder llevar a la letra unas expresiones tan profundas. Y el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: hermanos, os ruego, una rogativa profunda que salía del corazón. En otras partes decía: hermanos, sufro como dolores de parto para que Cristo sea revelado en ustedes. Era muy profundo, pero vamos a Romanos. Hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿cierto? Y que es vuestro culto racional. Y el versículo 2, ¿qué es lo que dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros nos dejamos influenciar por las corrientes de este siglo, siempre vamos a estar dudando de qué es lo que quiere Dios conmigo. Porque nos vamos a perder la conexión que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Porque en vez de estar escuchándolo a Él, vamos a estar escuchando lo que dice la sociedad. Vamos al punto número 4. El manifiesto, la asignación directa de la sal. Si fuimos creados con un propósito, transformados por la química divina y sellados con el carácter que no debe caer en la necedad, ¿cuál es entonces la misión exacta que debemos ejecutar? ¿Cuál es esa misión? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me plantó aquí en esta tierra? No me refiero de venir a la iglesia, me refiero cuál es la misión que estás cumpliendo aquí en tu sociedad, en tu vecindario, con tus vecinos, en tu trabajo, en tu estudio. ¿Te has hecho la pregunta? Jesús mismo abrió la escritura en la sinagoga y leyó el siguiente pasaje en Isaías capítulo 61, versículo 1. Y también está registrado en el libro de Lucas capítulo 4, el versículo 18 al 21, revelando el manifiesto de la unción. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Enrolló el pergamino, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Las miradas de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron en él. Entonces Jesús comenzó a hablarles: hoy se ha cumplido esta escritura mientras la escuchaban. O se ha cumplido esta escritura hoy delante de vosotros. Qué poderoso. Lucas 4 nos da las órdenes de la asignación, y las propiedades de la sal nos revelan el mecanismo de cómo opera esa unción a través de cada uno de nosotros. Llevar las buenas noticias a los pobres. La sal, sabor y vida. La miseria espiritual es una vida vacía, insípida, amarga.
La unción del Espíritu Santo nos lleva a poner el sabor que esta sociedad necesita, de la gracia, de la esperanza de Cristo a las almas que permanecen en la rutina del pecado. Proclamar que los cautivos serán liberados. La sal preserva de la corrupción. El pecado pudre, descompone y esclaviza al ser humano. Como la sal que penetra la carne para que no se corrompa, la unción entre nosotros detiene la descomposición moral de nuestra sociedad y rompe las cadenas del cautiverio. Mientras estaba investigando mucho acerca de la sal, porque a mí me gustan los huevitos cocidos con sal, me gusta mucho la sal. Y bueno, siempre periódicamente uno se tiene que hacer chequeo, especialmente cuando ya ha pasado de los 30, como en mi caso. Pero es muy bueno conocer la sal. Y estuve leyendo que cuando los bebés nacían, le hacían baños de sal. En el Antiguo Testamento, en la Escritura habla que los bañaban con sal y precisamente tenía esta función, porque la sal es antibacteriana. Y ustedes mejor que nadie lo saben, especialmente los españoles, porque ese exquisito jamón, pata negra, 4 o 5, no sé, ya le estaba quitando una, 5J de bellota, avellana, de bellota, mira, todos esos detalles y simplemente está curada con sal. Y fíjense todo lo que hace la sal en ese alimento. Y antiguamente era la forma en que se preservaba la comida. La palabra del Señor también habla de que los oprimidos serán puestos en libertad. Y como les mencioné, la sal es antibacterial. Las opresiones demoníacas son como bacterias destructivas del alma. Por el poder del Espíritu Santo actuamos con un efecto purificador. Al acercar al oprimido, la sal de Dios neutraliza y destruye el terreno del diablo, desarmando sus obras, tal como lo dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Sin embargo, cuando una persona sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, quien peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El punto número 5, una visión que no se puede esconder. Esta sal y esta luz que no se diseñaron para quedarse en el anonimato, Jesús continuó diciendo en Mateo 5, del 14 al 15, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar elevado donde alumbra a todos los que están en la casa. Somos una sal que se debe aplicar, somos una luz que debe alumbrar y somos una ciudad que no debe esconderse. Estos 3 elementos, estos 3 ejemplos nos puso nuestro Señor solamente para indicarnos, para enseñarnos de que somos personas de influencia y que no podemos restarnos y no podemos negar el propósito al cual fuimos llamados. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con una misión. Fuimos creados por nuestro Señor que nunca está quieto. Siempre Él tiene su objetivo claro hacia dónde va. Si usted ve la Escritura y la observa, se da cuenta que Dios siempre está obrando. Y Jesús dijo, cuando vinieron los religiosos a preguntarle por qué estaba haciendo milagro en un día de reposo. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Y si Él está trabajando, yo también hago lo que Él hace, porque yo no hago nada de lo que no veo y no escucho hacer a mi Padre. Y esa es la actitud que debe tener la iglesia.
Esa es la actitud que debemos tener como hijos de Dios. Muchas veces queremos comprenderlo todo antes de actuar. ¿Les pasa a ustedes eso? Que le preguntan a Dios por qué, para qué, con qué, dónde, y todas las preguntas que... Esa es una... No, en este sentido yo no quiero juzgar a nadie. Pero a veces cuando hay niños que no pasaron por esa edad del por qué, o tal vez la pasaron, pero para ellos fue inadvertido porque no tuvieron nadie que les recordara, porque ya sea fue abandonado por su padre y su madre trabajaba todo el día, entonces no veía que el niño andaba haciendo preguntas, no tenía quien preguntarle. Pero por lo general, las etapas del niño pasan por una etapa que se llama el por qué, y lo pregunta todo. Y es normal que tú pases por una etapa cuando llegas a los pies del Señor, que también hagas las preguntas y que también formules esos cuestionamientos. Y Dios no se va a enojar contigo porque le preguntes cualquier cosa. ¿Por qué estás pasando tal cosa? ¿Por qué tienes que pasar esto? El Señor te envía a tal lugar y tú le dices, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué tengo que hacer? El Señor no se enoja porque el Señor te conoce. Pero lo importante de todo esto es que muchas veces nos sumergimos tanto en las preguntas porque a veces las respuestas no son las que nosotros queremos escuchar. Y nos llenamos de lógica, de cálculos teológicos y de planteamientos o de planes humanos antes de salir a sazonar y alumbrar, que es nuestra misión. Pero piensa por un minuto de cómo actuó el apóstol Pedro. Tal vez tuvo un gran conflicto interno cuando estuvo pescando durante toda la noche y no obtuvo absolutamente nada. Estaba cansado, estaba frustrado y con las redes vacías. Y de repente Jesús se le acerca y le da una orden. Y una orden muy desafiante. No era una orden cualquiera. Era una orden que desafiaba toda lógica de un experto. Pedro era experto. ¿En qué? ¿Y Jesús era experto en qué? Jesús era carpintero. ¿Qué relación tiene la carpintería con la pesca? Yo creo que dentro de las preguntas de los por qué de Pedro, es como que si tú, Pedro, trabaja en... ¿Ah? Fontanero. Y yo que trabajo con papeles, te venga a dar un consejo de lo que tú eres experto. ¿Qué me dirías? Mañana. Entonces, Jesús le dice a Pedro, tira la red a la derecha. Y Pedro diría, mañana. Pero ¿saben ustedes que cuando el Espíritu Santo viene a la persona, se van todos los cuestionamientos? La palabra que sale de la boca de Jesús tiene tal autoridad para transformar ese corazón duro, ese corazón de piedra, y lo transforma en un corazón moldeable. Y cuando de la boca de Jesús sale esta palabra donde le dice, tira la red a la derecha, ¿saben lo que sucede? Sucede una acción. Y Pedro tira la red a la derecha y ustedes saben lo que sucedió, ustedes conocen la historia. Pedro decidió no esperar a comprenderlo todo antes de obedecer. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Evangelismo de Poder o Evangelismo Poderoso del autor John Wimber y define la fe con una frase muy potente. La fe se deletrea riesgo. La fe es riesgo. Y Pedro asumió el riesgo
obedeció la palabra por encima de su mente, encima de sus pensamientos, por encima de sus conclusiones humanas, y obtuvo una recompensa sobrenatural que rompió las redes. Hoy te vuelvo a hacer la misma pregunta que al inicio. ¿A qué te llamó Dios? En una nación con 50 millones de habitantes, donde solo el 1.5% conoce la verdad de Cristo, la sal no puede quedarse guardada por miedo o por necedad, entendiendo ya el concepto, dentro de un salero de nuestras cuatro paredes. El discipulado no es simplemente rellenar folletos, no es simplemente paso número 1, paso número 2, como lo compartía la semana pasada. Es simplemente impartir vida. ¿Y qué vida? Es la misma vida que impartió Jesús sobre nosotros. Es caminar bajo el poder del Espíritu Santo, que está sobre ti. ¿Puedes decir conmigo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora dilo con más propiedad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces cuando el Espíritu del Señor está sobre ti, te invita a asumir el riesgo de aplicar la sal para sanar, para liberar, para restaurar a aquel que lo necesite. Gloria a Dios. Imagina por un instante lo que sucederá si hoy decides asumir el riesgo de la fe. El riesgo de la fe. Imagínate lo que va a suceder. Imagínate las vidas que serán rescatadas de la corrupción. Los ciegos espirituales que verán y los oprimidos que serán libres si dejas de calcular y empiezas a actuar. Dios ya sopló su palabra sobre ti. Dios ya sopló su palabra sobre ti. Y Él ya hizo la química divina en tu vida. Amada iglesia, amado pastor, amada familia, amados hermanos, el Creador nos ha encomendado una tarea y nos ha dado la unción para respaldarla. ¿Quieres abrazar esa tarea hoy? ¿Vas a asumir el riesgo de la fe para que tu vida cumpla la función para la cual fue creada? Cumple tu misión. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado muchos talentos. Muchas personas de aquí, estoy muy seguro, que han recibido una palabra de Dios y le han dicho, o Dios te ha puesto en tu corazón acerca de algún don. La palabra del Señor dice que deseemos los dones mejores. ¿Cuál será el mejor? ¿Cuál será el peor? Pero anhelen los dones. Anhelen los dones. Don de sanidad, don de interpretación de lengua, don de ciencia, don de discernimiento de espíritu. ¿Cuánta gente afuera, damos un paso aquí, vemos mucha gente que está enferma, que está pasando por situaciones complejas? Dios quiere usarte, Dios quiere usarme para que podamos llevar su mensaje de restauración a las personas. ¿Cuántas personas aquí tienen don de sanidad? ¿O creen tenerla? ¿Cuántos creen tenerla? ¿Sí? ¿Crees tenerla? ¿Cuántas personas hay enfermas aquí hoy? Los quiero desafiar. Los quiero desafiar. ¿Hay alguien que tenga alguna enfermedad en su rodilla izquierda? ¿Puedes pasar adelante? Si quieres aquí, editas, cortas o sigues grabando. Pasa. Y tú tienes la pierna derecha. Vamos a juntar a las dos y van a caminar con un...